Hola, ¿cómo están jóvenes? El día de hoy vamos a continuar con el tema de circunferencias. Vamos a estudiar a los ángulos asociados a la circunferencia. Empecemos por aquí. Número 1, ángulo central. Tenemos un ángulo en donde el vértice de ese ángulo es el centro de la circunferencia. Jóvenes, si la medida de ese ángulo es alfa, se tiene que la medida de este arco comprendido entre los lados también tiene que ser alfa. Entonces tenemos que la medida del arquito AB tiene que ser igual a alfa. Número 2, ángulo inscrito. Tenemos un angulito en donde el vértice es un punto que pertenece a la circunferencia. La medida de ese angulito es alfa. Ángulo inscrito te dice lo siguiente. La medida de este arco comprendido entre los lados del ángulo tiene que ser igual a 2 veces alfa, el doble. Entonces tenemos que la medida del arquito AC tiene que ser igual a 2 alfa. Número 3, ángulo semiinscrito. Por aquí tenemos un angulito donde su medida es alfa, uno de sus lados y su prolongación pertenecen a esta recta tangente. Cabe mencionar que el vértice de ese ángulo es precisamente el punto de tangencia. Se determina por aquí un arquito AB, jóvenes. Ángulo semiinscrito te dice lo siguiente, si este angulito es alfa, la medida de este arquito AB tiene que ser 2 veces alfa. Entonces tenemos que la medida del arco AB es igual a 2 alfa. Número 4, ángulo exinscrito. Tenemos por aquí nuestro ángulo en donde el vértice pertenece a la circunferencia, prolongamos uno de sus lados y determinamos estos dos arquitos, donde uno mide alfa y el otro mide beta. Muchachos, este ángulo X es igual a la semisuma de la medida de esos dos arcos. Quiere decir que X es igual a alfa más beta sobre 2. Número 5, ángulo interior. Tenemos por aquí nuestro angulito que mide X, prolongamos sus lados. Observamos que el vértice está dentro de la circunferencia, en la región interior de la circunferencia. Se tiene lo siguiente, determinamos por aquí arquito AD que mide alfa, arquito CB que mide beta. Ese angulito X es igual a la suma de esos arquitos, alfa más beta, y todo eso sobre 2. Número 6, ángulo exterior. En el ángulo exterior observamos 3 casos. Caso número 1, por aquí tenemos una tangente y otra tangente, se intersectan en este punto P y generan ese angulito X. Determinan dos arcos en donde la medida de uno de ellos es alfa y del otro es beta. Se cumple que ese angulito X es igual a la diferencia de alfa menos beta y todo eso sobre 2. También tener en cuenta lo siguiente, que la suma de ese ángulo X más la medida de este arquito que es beta, X más beta, eso tiene que ser igual a 180 grados. Caso número 2. Observamos por aquí una tangente y una secante, se intersectan en el punto P y generan ese angulito X. X tiene que ser igual a ¿qué cosa? La diferencia de las medidas de estos arquitos que determinan. X es igual a alfa menos beta y todo eso sobre 2. Caso número 3. Una secante, segunda secante, se intersectan en el punto P, generan ese angulito X. Ese ángulo X es igual a la diferencia de estos dos arquitos. X es igual a alfa menos beta, la diferencia de ellos dos, y todo eso sobre 2. Veamos ahora los cuadriláteros inscritos. Jóvenes, yo diría que un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia cuando los vértices de dicho cuadrilátero pertenecen a la circunferencia. Son puntos de la circunferencia. Muchachos, veamos los teoremas asociados. Empecemos por aquí. Jóvenes, si tenemos por aquí mi cuadrilátero en donde si este angulito es alfa y este angulito es beta, observo que el cuadrilátero está inscrito a la circunferencia. Se cumple lo siguiente. Se cumple que la suma de alfa más beta, eso tiene que ser igual a 180 grados. Pasemos al siguiente. Mira, tenemos por aquí un cuadrilátero inscrito con los vértices A, B, C y D. Prolongamos el lado BC, de manera que si este angulito es alfa, este angulito es beta. Si ese cuadrilátero está inscrito en una circunferencia, se tiene que la medida de ese ángulo alfa tiene que ser igual a la medida del ángulo beta.
Siguiente, jóvenes. Por aquí tengo mi cuadrilátero inscrito. Trazo las diagonales. Por aquí tengo un angulito alfa y un angulito beta. Muchachos, si el cuadrilátero está inscrito en la circunferencia, se tiene que la medida de ese angulito alfa es igual a la medida del ángulo beta. Jóvenes, veamos ahora cuadrilátero inscriptible. En esta parte vamos a ver cuándo yo puedo afirmar que un cuadrilátero está inscrito en una circunferencia. Número 1, muchachos. Si tú tienes un cuadrilátero en donde la suma de alfa más beta, tenemos entonces que si alfa más beta es igual a 180, yo puedo afirmar que este cuadrilátero ABCD es inscriptible. Quiere decir que está inscrito en una circunferencia. Muchachos, en este caso, tenemos por aquí un cuadrilátero ABCD. Ese angulito es alfa, prolongamos BC, generamos este angulito beta. Si alfa es igual a beta, yo puedo asumir que ese cuadrilátero ABCD es inscriptible. Quiere decir que está inscrito en la circunferencia. Muchachos, cuadrilátero ABCD, trazo sus diagonales, genero ángulo alfa, ángulo beta. Jóvenes, si alfa es igual a beta, yo puedo asumir ¿qué cosa? Que este cuadrilátero ABCD es inscriptible. Quiere decir que está inscrito en la circunferencia. ¿De acuerdo, chicos? Veamos las siguientes observaciones. Tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. ¿Tú estás de acuerdo que esta figura es una semicircunferencia? Tomamos un punto P que pertenece a la semicircunferencia y lo unimos con los extremos del diámetro. Se genera este angulito X y déjame decirte lo siguiente. La medida de ese angulito X tiene que ser igual a 90 grados. Claramente se observa que lo que le falta para completar la circunferencia, el arco equivale a 180. Por ángulo inscrito, X debe ser la mitad, o sea, 90 grados. Un ejemplito por acá. Quiere decir, si yo tomo un puntito P, puntito P', lo uno con los extremos del diámetro de la semicircunferencia, quiere decir que este angulito que estoy generando necesariamente tiene que ser un ángulo de 90 grados. Colocamos entonces por aquí. La medida de ese ángulo X tiene que ser igual a 90 grados. Muchachos, veamos lo siguiente. ¿Tú estás de acuerdo que este es un cuadrante, sí o no? La medida de ese angulito es igual a 90 grados. Muchachos, lo que le falta para completar toda la circunferencia, el arco equivale a 270, ¿sí o no? Muchachos, por ángulo inscrito, este angulito tendría que ser la mitad. La mitad de 270, eso es igual a 135. Muchachos, ambos deben sumar 180, ¿sí o no? Son suplementarios. Por lo tanto, el valor de ese ángulo X tiene que ser igual a 45. Veamos sobre los problemas de resolver en clase. Problema número 1 dice lo siguiente: del gráfico calcula X si A, B, C y D son puntos de tangencia. Muchachos, lo primero que debemos observar es la circunferencia y por la parte de la izquierda tenemos una y dos tangentes. Recordemos ángulo exterior, caso número 1, en donde te decía que la suma de este arquito, de la medida de ese arco, más la medida de ese ángulo tiene que ser igual a 180. El ángulo vale 80. ¿Cuánto le falta para hacer 180? 100. Por lo tanto, la medida de ese arco es 100. De forma similar por la derecha. Circunferencia, tangente y tangente. La suma de la medida de este arco con la medida de ese ángulo tiene que ser igual a 180. ¿Cuánto le falta 40 para hacer 180? Claramente observo que es 140, por lo tanto la medida de ese arco tiene que ser 140. Ahora, muchachos, circunferencia, cuerda y cuerda se intersectan y generan ese angulito X. Ángulo interior te decía lo siguiente: la medida de ese ángulo X se puede calcular sumando la medida de estos dos arcos, 100 más 140, y todo eso sobre 2. 100 más 140, 240. Entre 2, el valor de X será igual a 120 grados. Ahí está, jóvenes, problema 1. Veamos el problema 2, dice lo siguiente: calcule el valor de X de acuerdo al gráfico.
Jóvenes, en este problema debemos recordar que cuando nosotros teníamos dos cuerdas de igual longitud, la medida de esos arcos que subtienden son de igual medida. Quiere decir, si este arquito es alfa, este arquito también será alfa. Si mira por acá, esto también vale alfa y este arquito también vale alfa. Jóvenes, de forma análoga, si esta cuerdita es puntito, este arquito vale beta, este arquito vale beta, este arquito también vale beta y por último, este arco también vale beta. ¿Estás tú de acuerdo que la suma de todos los arcos tiene que ser igual a 360? Tenemos 1, 2, 3, 4 alfa, más 1, 2, 3, 4 beta. Eso tiene que ser igual a 360. Le saco cuarta, obtengo que la suma de alfa más beta es igual a 90. Ahora, enfócate en MD. ¿Tú estás de acuerdo que MD es secante de la circunferencia? Igual que MH. MH también es secante de la circunferencia. Vamos a aplicar propiedad de ángulo exterior. ¿Qué es lo que te dice? La diferencia de este arco DH, que sería 2 alfa más 2 beta, la diferencia de 2 alfa más 2 beta con este arquito chiquito que está por aquí, arquito AC, o sea, alfa más beta, sobre 2, eso tiene que ser igual a este ángulo X. Tendríamos por aquí menos alfa menos beta, 2 alfa menos alfa, eso es alfa. 2 beta menos beta, eso es beta. Y todo eso sobre 2. Pero alfa más beta yo sé que vale 90. Entonces obtengo que el valor de X es igual a 45. Problema número 3 dice lo siguiente. Calcule el valor de X si O es centro. Jóvenes, si O es centro de la semicircunferencia, OT es radio de la semicircunferencia. Quiere decir que el radio vale 4 veces A. Por lo tanto, por aquí OB también es radio de la semicircunferencia. Por lo tanto, también tiene que ser 4 veces A. Observo un triángulo rectángulo en donde sus catetos son 3A y 4A. Ese triángulo rectángulo tiene que ser un triángulo rectángulo notable. Triángulo rectángulo notable de 53 y 37. Este angulito vale 53 y este angulito vale 37. Jóvenes, por ángulo inscrito, si este ángulo es 37, este arquito tiene que ser el doble, que sería 74. Ahora, muchachos, si observamos que O es centro de la circunferencia y eso es 90, este angulito también tendría que ser 90. Observo que AOT es un cuadrante. Por lo tanto, la longitud de este arquito, la medida de este arquito, tiene que ser igual a 90 grados. Coloco entonces por aquí. AOT es un cuadrante. Y obtengo que la suma de X más 74, eso tiene que ser igual a 90. X más 74 es igual a 90. 74 pasa a restar, el valor de X será igual a 16. Ahí está, muchachos, problema 3. Problema número 4 dice lo siguiente. En la figura calcule X si ABCD es un cuadrado, AM es igual a MD. Si AM vale 2 rayitas, MD también vale 2 rayitas. Y A y D son centros de los cuadrantes. Jóvenes, en este problema debemos tener en cuenta que si ABCD es un cuadrado, si AM vale A minúscula, MD también vale A minúscula. Por lo tanto, el lado del cuadrado es igual a 2 veces A. Quiere decir que la longitud de AB también debe ser 2A. Colocamos por aquí, longitud de AB, esto es 2A. Jóvenes, si es un cuadrado, este tiene que ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Observa este triángulo rectángulo. La relación de sus catetos es como de 1 es a 2. Triángulo rectángulo notable de 53 medios. Quiere decir que este angulito que está por acá tiene que ser 53 medios. Y si este ángulo es 53 medios, este ángulo tiene que ser 127 medios. Listo. Ahora, muchachos, observa lo siguiente. Si nosotros prolongamos por aquí BQ, prolongamos un poco BQ y unimos A con Q y B con Q. Unimos D con Q
observamos que se ha generado un triángulo AQD, de manera que AQ es radio del cuadrante, DQ también es radio del cuadrante. Observa, AD también es radio, quiere decir que ese triángulo es un triángulo equilátero. Si este angulito vale 60, este angulito también tiene que ser 60. Por aquí, este ángulo también será 60 grados. Jóvenes, de acuerdo a la teoría, si nosotros tenemos este trapezoide inscrito en el cuadrante, automáticamente este ángulo tiene que ser 45 grados. Ahora, muchachos, lo siguiente que voy a hacer será unir Q con M. Unimos por aquí Q con M. Y notamos que QM es mediana del triángulo equilátero. Al ser mediana, también es bisectriz y también es altura. Jóvenes, 60 dividido en dos partes iguales, 30 y por aquí también es 30. Ahora, si este angulito vale 127 medios, este ángulo que está por acá tendría que ser lo que le falta para hacer 90 grados, o sea, 53 medios. Y quiero que te enfoques en este triángulo que voy a pintar. Borramos un ratito esto. Enfócate en este triángulo. ¿Tú estás de acuerdo que en este triángulo la suma de los ángulos internos tiene que ser igual al externo? Quiere decir, x más 53 medios tiene que ser igual a este angulito, que es igual a 75. Colocamos entonces por aquí x más 53 medios, eso es igual a 26,5. Eso tiene que ser igual a 75 grados. 26,5 pasa a restar, el valor de x es igual a 48,5. Ahí está, jóvenes, problema número 4. Problema 5 dice lo siguiente: en la figura calcule x si P, T, Q y S son puntos de tangencia. Jóvenes, en este problemita observemos esta circunferencia. Tangente, tangente, este angulito es 2x. ¿Estás de acuerdo que la suma de ese ángulo con la medida de ese arquito tiene que ser igual a 180? A este arquito le vamos a llamar alfa. Y obtenemos que la suma de alfa más 2x, eso tiene que ser igual a 180. Despejamos alfa, lo dejamos solitos y tenemos que alfa es igual a 180 menos 2x. Muchachos, si este ángulo es 2x opuesto por el vértice, este ángulo también vale 2x. Jóvenes, circunferencia, tangente, tangente, la suma de ese ángulo con la medida de este arco también tiene que ser 180. Quiere decir que ese arquito tiene que ser alfa. Jóvenes, por ángulo inscrito, este ángulo que está por acá tiene que ser la mitad del arco. Si el arco vale alfa, este angulito tiene que ser alfa medios. De forma similar por acá. Si el arquito vale alfa, el ángulo tiene que ser la mitad, o sea, alfa medios. Observa el triángulo ORU. La suma de dos ángulos internos, ¿qué cosa te debe dar? El ángulo externo. O sea, tenemos que la suma de alfa medios más alfa medios, esto tiene que ser igual a 3x. Pero jóvenes, alfa medios más alfa medios, eso es igual a alfa. Pero alfa, ¿cuánto vale? 180 menos 2x. Reemplazo. Esto es igual a 180 menos 2x, igual a 3x. 2x pasa a sumar. Te quedaría que 5x es igual a 180. El 5 pasa a dividir. El valor de x tiene que ser igual a 36 grados. Ahí está, muchachos, problema 5. Jóvenes, y para terminar, problema número 6 dice lo siguiente. De la figura calcula x si m menos n es igual a 30 grados, siendo P y Q puntos de tangencia. Muchachos, en este problema vamos a realizar lo siguiente. De la circunferencia grandota vamos a prolongar la cuerda AB y la cuerda DC. Prolongamos de esta manera. Y por aquí prolongamos la cuerda DC. De manera que ambas cuerdas se intersecten en este puntito P.
y hay punto P, le vamos a colocar puntito R. Jóvenes, al intersectarse se genera ese angulito que le vamos a llamar angulito teta. Y vamos a aplicar ángulo exterior caso número 3. Observamos que por aquí hay una secante y por aquí otra secante. El ángulo teta tiene que ser igual a la diferencia de esos dos arquitos. O sea, eso es igual a m menos n sobre 2. Pero por dato, m menos n es igual a 30. Teta es igual a 30 sobre 2, por lo tanto, el valor de teta es igual a 15 grados. Eso me sirve para observar lo siguiente. Mira, si este angulito es x, por ángulo inscrito, este arquito tiene que ser el doble, o sea, 2x. Y si observamos en la circunferencia pequeña, AR y DR son tangentes. Quiere decir que la suma de este angulito con la medida de este arco tiene que ser igual a 180. Caso número 1 de ángulo exterior. Tendríamos por aquí 2x más teta, eso es igual a 180. 2x, teta ¿cuánto vale? 15 grados. Eso es igual a 180. 15 pasa a restar, te quedaría que 2x es igual a 165. El 2 pasa a dividir, el valor de x será igual a 82,5 grados. Ahí está, jóvenes, problema 6.